Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, compañeros. El día de hoy tendremos la primera presentación de la segunda unidad. El grupo está conformado por Eunice Villanueva, Javier Enríquez, Bastián Romero y Fabián Riveros. Bueno, la industria bancaria se ve afectada a múltiples variables de riesgo, siendo estos factores inherentes a toda actividad financiera, producto de la probabilidad de ocurrencia de escenarios no previstos que causen perjuicios económicos sobre las instituciones al momento de desarrollar sus operaciones de negocio. Dicho esto, podemos clasificarlos entre riesgos financieros y no financieros. Reconocemos entre los riesgos financieros el riesgo de crédito, el cual se refiere a la pérdida financiera producida por el incumplimiento de un cliente o un tercero. En segundo lugar, el riesgo de liquidez, el cual se refiere a que el banco no disponga de los recursos financieros líquidos necesarios para cumplir con sus obligaciones. Por último, el riesgo de mercado es al que se incurre como resultado de cambios en los factores del mercado. Ahora, los riesgos no financieros. Aquí podemos encontrar el riesgo operacional, el cual se define como el riesgo de sufrir pérdidas debido a fallos de los procesos. También está el riesgo reputacional. Dice relación con un impacto económico negativo, actual o potencial, debido a un menoscabo en la percepción del banco por parte de los colaboradores, clientes, accionistas, etc. Riesgos de modelos. Es el riesgo de pérdida que surja de predicciones inexactas, que provoquen una decisión subóptima. Riesgo de cumplimiento regulatorio. Es el riesgo de incumplimiento de los requisitos legales y reglamentarios. Riesgo estratégico. Es el riesgo de pérdidas o perjuicios derivados de decisiones estratégicas o de mala implementación. Riesgo estructural. Es el riesgo de que cambie el valor o la generación de margen de los activos o pasivos del backing book, como consecuencia de cambios en los factores del mercado y del comportamiento del balance. El riesgo sistémico. El riesgo de contagio que se produce en una crisis financiera como consecuencia de su concentración en un determinado sector de la economía. Y por último, el riesgo país. Es el riesgo inherente a operaciones transnacionales que se asume al mantener o comprometer recursos en algún país extranjero por los eventuales impedimentos para obtener su recuperación debido a factores que afectan probablemente al país respectivo. Ahora, la vinculación de marco normativo y empresas financieras. El producto de la exposición de riesgo que está inserta en la industria bancaria, los acuerdos de Basilea 1, 2 y 3 establecen una serie de recomendaciones y estándares para la supervisión que busca un sistema financiero sano. Entre algunos requerimientos mencionamos requerimientos mínimos de capital, revisión de supervisión, revisión de supervisores y disciplina del mercado, requerimiento de capital regulatorio basado en riesgo. Dichos estándares propuestos por los acuerdos de Basilea han sido implementados en Chile por la Comisión del Mercado Financiero, quien es el órgano responsable de resguardar la estabilidad del sistema, a través de sus funciones normativas, de supervisión y de sanción, según lo establecido en la Ley 21.130, que moderniza a la legislación bancaria. Esta incorporación de los acuerdos de Basilea a la normativa bancaria chilena busca prevenir prácticas inadecuadas que pongan en peligro la economía del país, producto de la experiencia internacional en las pasadas crisis financieras. Dentro de la supervisión sobre gestión de riesgo, se establece que las instituciones financieras deben llevar a cabo un proceso mediante 4 pilares. El primer pilar es el directorio, el responsable de establecer y controlar debidamente las estrategias y objetivos comerciales. El segundo pilar es el marco de políticas, el cual establece un conjunto de normas internas que guían a la institución, en particular a aquellas que conduzcan al logro de los objetivos comerciales. El tercer pilar, la función de riesgos, la instancia de la entidad de identificar, medir y monitorear y controlar los riesgos a los cuales está expuesta la institución. Y por último, la función de auditoría. La institución debe ser responsable de velar por el debido cumplimiento de las directrices y normas internas aprobadas por la entidad. Y bueno, el buen funcionamiento de cada uno de los pilares, así como la debida interacción y acción coordinada entre los mismos, es condición necesaria para que una organización disponga de un adecuado ambiente de gestión de los riesgos a los que está expuesta. Ahora los dejaré con mi compañera Javiera. Santander Chile, para dar cumplimiento al marco normativo propuesto por la CMF, estandarizado por los acuerdos de Basilea, establece estrategias, comités, políticas y procedimientos sobre la gestión y control de riesgo. Para esto, la estrategia de riesgo con la que cuenta Banco Santander cuenta con una sólida estructura de riesgos llamado RISCO, seguido que cuenta con que todos los colaboradores deben ser gestores de riesgo generados por su actividad diarias.
La alta dirección debe asegurar la gestión coherente y el control de los riesgos a través de su conducta, acciones y comunicaciones. Seguido de esto, tenemos que hay independencia de las funciones de gestión y control de riesgos. Hay un enfoque anticipativo e integral de la gestión y control de riesgos en todos los negocios. También establece una gestión de la información correcta y completa que permite identificar, evaluar, gestionar y comunicar los riesgos de forma adecuada. Política de riesgos. En primer lugar, tenemos el plan estratégico a largo plazo. Este consiste en identificar de forma rutinaria los diferentes tipos de riesgos para evaluar de forma objetiva. Apetito de riesgo y estructura de límite. Esta define la cuantía y tipología de los riesgos que Banco Santander quiere asumir. Análisis de riesgo, el análisis de posibles impactos que se deriven de los diferentes escenarios relacionados con el entorno en el que opera Santander. Informe de riesgo estratégico. Este es un reporte de riesgo en forma conjunta, precisa y regular como una herramienta combinada para el seguimiento y valoración de la estrategia de riesgo. Procedimiento de riesgos. En primera instancia tenemos la planificación. Aquí se establecen los objetivos de negocio que el Grupo Santander atiende en sus diferentes niveles y está dispuesto a asumir. Identificación. Aquí se identifican los riesgos que son claves para una gestión y control efectiva de estos mismos. Evaluación. Se determina la probabilidad, el impacto y la materialidad de los riesgos. Toma de decisiones y ejecución. Las decisiones son necesarias para gestionar el perfil de riesgo de negocio dentro de los límites acordados. Seguimiento. Esta es una actividad esencial para detectar cualquier desviación respecto al plan establecido. Mitigación. Si se detectan desviaciones respecto a los planes establecidos, se evalúa la aplicación de medidas mitigantes con el fin de corregirlas. Y por último, la presentación de informes. Este es el proceso de reporte de riesgo, la cual incluye la generación y distribución de información de gestión precisa y relevante. Cultura de riesgos. Esta cultura está establecida por 3 líneas de defensa. La primera línea de defensa es la unidad de negocio y soporte. Aquí se aseguran que los riesgos que generan están alineados con el apetito de riesgo aprobado y los límites correspondientes. En segunda instancia, tenemos la unidad de gestión de riesgo y cumplimiento. Aquí supervisan y cuestionan de manera independiente las actividades de gestión de riesgo realizadas por la primera línea de defensa. Y en tercera instancia, tenemos la auditoría interna. Aquí se evalúa internamente, periódica, y que las políticas, metodologías y procedimientos son adecuados y están implantados de forma efectiva en la gestión y control de todos los riesgos. A continuación lo dejaré con mi compañero. Estructuras de comité de riesgos. En primera instancia tenemos el comité integral de riesgo, que es quien asesora al directorio para definir el apetito de riesgo. Por otro lado, se aprecia un comité de tipo 1 de alta dirección, que lo conforma el comité de directores, auditoría y el comité de activos y pasivos, los cuales básicamente supervisan el sistema de control y auditoría. En el comité de tipo 2 de análisis y resolución se encuentran los encargados de velar por los riesgos asociados al blanqueo de capitales y lavado de dinero. Y el área de central de riesgos, en el cual se encuentra el comité de mercado, empleando supervisión sobre la tesorería del banco para mitigar las variables del mercado. Analizado lo anterior, tenemos que el directorio delega la identificación, medición y control de los distintos riesgos que enfrenta el banco a la división de riesgos, el cual se hace responsable de supervisar, cuestionar y asesorar a las líneas de negocio sobre la gestión de estas variables. Asimismo, el directorio de auditoría es quien reporta al directorio y de esta forma lograr una efectiva tercera línea de defensa en el manejo de los riesgos y el control interno. Hecho este análisis, mencionaremos ahora los riesgos principales que afectan al crédito de consumo y asimismo cómo este impacta en el banco y cuáles son las medidas por parte de Santander para mitigarlos. En primera instancia tenemos el riesgo de crédito, que es el que se refiere a las pérdidas financieras producidas por el incumplimiento de la contraparte al cual el banco ha financiado o ha asumido la obligación del crédito de consumo,
pudiendo traer consecuencias negativas significativas para Santander, producto que más del 60% de sus activos son de préstamos. Por esta razón, contar con un área especializada, un gobierno de riesgo sólido, tecnología avanzada, supervisión exhaustiva, eficiencia en la cobranza y una correcta determinación de provisiones para probables pérdidas mediante análisis grupales e individuales son elementos clave para el éxito del Grupo Santander. En otro momento, tenemos los riesgos de mercado, que se entienden como el resultado de cambios en los factores de mercado que afectan al valor de las posiciones de la cartera de negociación y el balance estructural del banco. Dentro de los factores que generan estas fluctuaciones podemos identificar la variación de la tasa de interés, el cual en casos de préstamos otorgados a tasas variables pueden afectar de forma negativa o positiva el margen de contribución del banco, cuando éste cambia de precio en el mercado. Para gestionar este riesgo, Banco Santander realiza un análisis de sensibilidad respecto de la moneda local y extranjera, mediante simulaciones sobre la pérdida máxima que los movimientos de tasa puedan tener sobre el capital. Otra variable es reajustes o inflación. El crédito de consumo es otorgado en moneda chilena, pero se calcula en base al valor de la OF, por lo que alzas moderadas de la inflación tienen un efecto positivo sobre los ingresos de los reajustes, mientras que en caso contrario una caída en el valor de la OF afecta de forma negativa el margen del banco. Para la gestión de este riesgo, se establece un conjunto de límites a la diferencia entre los activos y pasivos denominados en UF, los cuales no pueden superar el 25% de los activos generados de intereses del banco. Y por último, el riesgo operacional, el cual se entiende como el riesgo de sufrir pérdidas debido a las actividades inadecuadas, fallos en los procesos, personal y causas de acontecimientos externos, incluyendo el riesgo de conducta. Este riesgo podemos clasificarlo como inherente, al igual que el de cumplimiento dentro del crédito, a pesar de que la institución cuente con un modelo de gestión para identificar, evaluar y monitorear cada actividad operativa. Esto se explica puesto que en el proceso se ve involucrada la participación de distintos agentes de las áreas comercial, riesgos y tesorería, entre otras divisiones, expuestas a realizar actividades de maneras inadecuadas, que en consecuencia pueden desencadenar dificultades en la continuidad de las operaciones y una mala percepción de las y los clientes, afectando al prestigio de la institución en el mercado, ocasionando pérdidas financieras. Con esto damos por finalizada nuestra primera entrega de la segunda unidad. Muchas gracias por su atención. A continuación mantendremos expuesta la bibliografía de donde sacamos la información para desarrollar esta entrega.